que son importantes para tener en cuenta. Y sobre todo para que ustedes focalicen un poco qué es lo más importante de esta charla que tuvimos y el tema principal de esta charla. Nosotros iniciamos nuestra charla hablando, entre otras cosas, de la democracia. ¿Y por qué hablamos de la democracia? Porque la democracia es un sistema de gobierno y no hay que confundir con la elección. La democracia es el sistema de gobierno y por ende la votación o el proceso electoral en sí se da únicamente en los lugares donde hay democracia, donde hay dictadura, donde hay otras formas de gobierno, autoritarismo. No es necesario realizar elecciones. Es ridículo realizar elecciones si no hay democracia, ¿verdad? Por eso, recordar que la democracia participativa es de antigua data, ya que en Atenas se aplicó la democracia participativa, pero era otro momento histórico. En aquel entonces no había estados, sino había ciudades-estado. Y Atenas era una ciudad, y para que sus ciudadanos puedan participar de las decisiones, eran convocados a un lugar público a decidir sobre cuestiones importantes para la ciudad. Pero en aquel entonces, cualquier persona no era ciudadano. Ciudadanos eran aquellos que tenían bienes, que tenían una cierta posición económica, y eran solamente los hombres. Las mujeres, los esclavos, los minusválidos, aquellos que no tenían bienes, no eran considerados ciudadanos. Por lo tanto, ellos creían que como no tenían intereses, no les debería importar el destino o la marcha de la ciudad. Entonces, era otro concepto. Y eso se llamaba democracia participativa. O sea, la gente opinaba directamente y decidía también directamente en la votación. Pero luego surgen los estados con una gran cantidad de ciudades, cada estado, la imposibilidad ya de convocar a los ciudadanos a un lugar para escuchar su opinión, la cantidad de personas declaradas ciudadanos en vista a la convicción de que cada persona, independientemente de su posición económica, social, política, cultural, era objeto de un voto. O sea, la igualdad en el campo de la votación hizo que cambiaran muchas cosas, y surgió así la democracia representativa, que es la manera en que los ciudadanos, a través del voto, eligen a sus autoridades. Y estas autoridades llevan el mandato de la gente para actuar en su nombre. O sea, estas personas electas
representan a la ciudadanía. Por eso se llama democracia representativa, ¿verdad? Al contrario de la otra, que era una democracia directa, ¿verdad? O sea, participativa. Bueno, entonces, como que cuando hay democracia, hay necesidad de elegir autoridades o liderazgos, surgen los procesos electorales. Y el proceso electoral no es otra cosa que una serie de actividades que se inician con la convocatoria de la elección y finaliza con la proclamación de las autoridades electas. Y en el medio de esas dos cuestiones fundamentales están el padrón, la publicación del padrón, las tachas y reclamos que puedan presentarse al padrón, las decisiones judiciales sobre si corresponden o no esas tachas y reclamos. Está la inscripción de candidatura, la puesta de manifiesto de las candidaturas, las tachas e impugnaciones contra las candidaturas, la decisión sobre quiénes son candidatos y quiénes no, el proceso de selección de miembros de mesa, el proceso de organización del proceso electoral en sí mismo, está la votación, el escrutinio posterior a la votación, el juzgamiento de las elecciones y luego llegamos al final, que es la proclamación. O sea, el sistema electoral es mucho más que el voto, ¿verdad? Una cosa es la votación y otra cosa es el proceso electoral, ¿verdad? Entonces, eso tenemos que tener en cuenta. Porque, ¿qué es el voto? Hay una diferencia importante entre el sufragio y el voto. Mucha gente usa como sinónimos al sufragio y al voto. Y son cosas diferentes. El sufragio es el derecho que tiene el ciudadano a elegir y ser elegido. El derecho al sufragio a elegir se llama sufragio activo. O sea, el hombre de por sí actúa y ejerce su derecho a elegir. Y el derecho que tiene el ciudadano a ser elegido se llama sufragio pasivo. Entonces, el sufragio es el derecho y el voto es el cumplimiento de ese derecho, el ejercicio de ese derecho, ¿verdad? La utilización de ese derecho. Entonces, cuando yo estoy votando, estoy ejerciendo mi derecho al sufragio. Pero también el candidato está ejerciendo su derecho al sufragio. Simplemente que es pasivo y no activo como el votante, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos que entender que este sistema del sufragio es una parte fundamental del proceso electoral. Es más, si no existiera el sufragio, el proceso electoral no tendría ningún sentido. Y si no existe el proceso electoral, la democracia no tendría ningún sentido. Se dan cuenta cómo todo está unido, está concatenado una cuestión con otra. La democracia trae el proceso electoral nos lleva al sufragio, ¿verdad? O sea, es una secuencia que es la que nos permite tener la capacidad de elegir a nuestras autoridades. Ahora,
Con ustedes ya hemos desarrollado estos puntos que son claves para el proceso electoral, ¿verdad? Y también el sufragio se ejerce directamente en las mesas receptoras de voto. Ahí es donde el ciudadano realmente ejerce su derecho al sufragio, o sea, emite su voto. Y nosotros recuerdo que ya hemos conversado de cómo se constituyen las mesas receptoras de voto, ¿verdad? Cómo el juez designa a los miembros de mesa receptora de voto. Y para eso habíamos llegado al artículo 177 del Código Electoral, que establece que el juez electoral, con 15 días de anticipación a las elecciones, designará a los miembros de mesa. De entre los candidatos, de entre las personas propuestas por los partidos políticos con más número de bancas en el Congreso. O sea, los 3 partidos que mayor número de bancas tienen en el Congreso, en este caso actual, serían el Partido Colorado, el Partido Liberal y el partido de Payo, que se llama Cruzada Nacional. Esos son las 3 representaciones más grandes en el Congreso y son las que tienen derecho a ocupar las bancas, porque el artículo 177 dice que se designará entre los partidos con mayor número de bancas en el Congreso sin que puedan estar representados más de un propuesto por cada partido político. Ahora, en la segunda parte de este artículo 177, establece claramente que si los partidos políticos que tienen derecho no presentan candidatos o estos no reuniesen los requisitos necesarios, la mesa se completará por sorteo entre los partidos políticos que participan de esa elección y propusieron candidatos a miembros de mesa. Y por último, en la última parte del artículo 177 dice que si esto no fuera posible, o sea, si tampoco presentaron candidatos los partidos menores, la mesa se completará con ciudadanos propuestos por partidos ya representados. O sea, que en ese caso el juez puede designar a 2 personas propuestas por el mismo partido, o inclusive a 3, porque la mesa sí o sí tiene que funcionar y no puede estar supeditado a que una fuerza política presente o no una candidatura, ¿verdad? O sea, ese es el mecanismo de sustitución de mesas receptoras de votos. Y este es otro punto importante del proceso electoral. El otro punto resaltante del proceso electoral son las candidaturas. Las candidaturas son de fundamental importancia porque es allí donde el ciudadano va a seleccionar a sus autoridades. Entonces es importante recordar que quienes pueden presentar candidaturas: los partidos políticos, los movimientos políticos, las alianzas y las concertaciones. Y es importante que ustedes recuerden cuáles son las diferencias entre un partido político y un movimiento político y cuáles son las diferencias entre una alianza y una concertación.
Eso es fundamental para que ustedes puedan conocer del proceso electoral. Porque si no sabemos cómo o por qué medios se puede presentar un ciudadano a una candidatura para cargo electivo, entonces es prácticamente estar en un desconocimiento absoluto sobre el proceso electoral. Entonces, estas son cosas muy importantes que nosotros ya vimos, al igual que ya vimos el tema del padrón electoral. Hablamos de cómo se inscribieron las personas para entrar al nuevo padrón, cómo la inscripción realizada por nuestros funcionarios fue sustituida en gran parte por la inscripción automática. Hablamos de la nueva ley que establece un procedimiento que no es tan favorable a la transparencia de nuestro padrón electoral. Y hablamos de cómo se realizaban la depuración del padrón y cuál era el proceso de las tachas y reclamos al padrón. La época en que se hacía, que era en el mes del 1 al 31 de enero, del plazo que tenían para manifestarse, pronunciarse los jueces electorales en cada caso, etcétera, ¿verdad? Que también consideramos muy importante como uno de los aspectos fundamentales del proceso electoral. Porque no olvidemos que ese es nuestro tema central, el proceso electoral. Y estamos deslindando, o sea, hablando y definiendo cada una de las etapas importantes del proceso electoral, ¿verdad? Que son el derecho al sufragio, la inscripción en el registro cívico permanente, todo el proceso que eso lleva, la inscripción de candidaturas, las formas en que se presentan las candidaturas, o sea, cómo se constituyen las mesas receptoras para recibir el voto de los ciudadanos, etc. Y lo que nos falta, entonces, dentro del proceso electoral, es hablar un poco del escrutinio, de cómo se hace el proceso para recoger los votos y también de la asignación de bancas. Yo quiero hablarles primero de cómo se realiza el escrutinio y después vamos a ver con la máquina de votación cuál es el sistema actual de realizar el escrutinio, que es totalmente diferente a lo que hacíamos antes de tener las máquinas de votación. Y finalmente vamos a hablar de la asignación de bancas, cómo se le otorga las bancas de los partidos y a qué persona en particular se le otorga esa banca dentro de los cargos electivos plurinominales, ¿verdad? Entonces, ahí después el juzgamiento de las elecciones y de asignar las bancas, eso es lo que se llama la proclamación. Y ahí es donde termina el proceso electoral. O sea, recordando el proceso electoral se inicia con la convocatoria a elecciones y luego se termina con la proclamación de las autoridades electas. Dentro de esos dos puntos fundamentales está incluido el proceso electoral en sí, ¿verdad? Y vamos a hablar un poco del escrutinio. ¿Qué es el escrutinio? Es el momento en que en la mesa receptora de votos
el miembro de mesa, apoyado por veedores, observado por cualquier ciudadano, realizan el conteo de los votos, la sumatoria de los votos y elaboran el acta de escrutinio, que es un instrumento fundamental dentro del proceso, porque el acta de escrutinio es en definitiva lo que se va a juzgar, ya sea en el Tribunal Electoral y luego en el Tribunal Superior de Justicia Electoral, en el caso de las elecciones nacionales y departamentales, y en los tribunales electorales en única instancia en caso de las elecciones municipales. O sea, que lo que se juzga es el acta de escrutinio. Lo que está en el acta de escrutinio, firmada por los miembros de mesa, si no contienen algún error, es de hecho un instrumento público indubitado, o sea, no se puede discutir el resultado del escrutinio, porque la ley dice que el escrutinio se debe realizar en el mismo lugar donde se realizó la elección, en un único acto, ininterrumpido, dice la ley. O sea, no se puede parar de contar los votos para suspenderlo para más adelante. No se puede interrumpir el escrutinio de las elecciones. Entonces, ¿en qué consiste el escrutinio? En el conteo de los votos que están en la urna. Ya sea que el escrutinio puede ser manual o puede ser informatizado, pero siempre es escrutinio, porque de ahí, de ese conteo realizado por los miembros de mesa, en presencia de apoderados y veedores y de público en general, es el que otorga el resultado real de esa mesa, que va a sumarse a las demás mesas para determinar el resultado final de las elecciones. Es importante saber que el público tiene derecho a participar del proceso de escrutinio. Y los apoderados y veedores tienen la facultad de interponer protestas, ¿verdad?, o impugnaciones contra los resultados de esa mesa. Pero es clave decir que las actas de escrutinio son la base del resultado general, puesto que el resultado general es la suma del escrutinio de cada mesa receptora de votos. Y si es una elección municipal, se tienen en cuenta todas las mesas de ese distrito. Si es una elección departamental, se suman todas las mesas de los diferentes distritos que conforman ese departamento. Y si es una elección general, como en caso de elegir presidente de la República y senadores, es la suma de las actas de escrutinio de todas las mesas del país. O sea, eso es importante, porque en realidad el juzgamiento y el resultado de la elección deviene de las actas de escrutinio y no de los votos. Ustedes recordarán que en la elección anterior había gente que exigía el recuento de los votos. Y eso no está previsto en nuestra legislación.
Nuestra legislación es muy clara. El escrutinio es único en un acto ininterrumpido en presencia de los presidentes y vocales de mesa, a los veedores, apoderados y del público en general, porque la Constitución Nacional es muy clara en el artículo 118. El sistema electoral paraguayo se funda, entre otras cosas, en el escrutinio libre y fiscalizado. O sea, se puede fiscalizar el escrutinio. Entonces, ese es el punto clave en esta cuestión. Entonces, yo dejo, si antes de entrar en el tema de la máquina de votación, porque quiero hablar con ustedes, quiero intercambiar algunas ideas respecto a la máquina de votación, a su forma de utilizar, a cómo se ejerce el sufragio en la máquina de votación y cómo se hace el escrutinio con la máquina de votación, ¿verdad? Lo cual facilita enormemente el juzgamiento posterior y la proclamación de las autoridades electas. Quiero ver si ustedes tienen sobre lo que yo estuve exponiendo, como los factores fundamentales del proceso electoral, a ver si alguien tiene alguna duda para poder sacarnos hoy esa duda y mañana poder estar preparados para nuestra prueba. Así que les doy la palabra a quien le guste hacer alguna consulta, comentario o lo que consideren conveniente. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Siempre es mi duda, profesor, el tema de la urna electrónica. ¿Por qué no puede quedar el voto registrado dentro o es por el software? Bueno, la máquina de votación que nosotros llamamos hoy, vos recordarás que en las elecciones anteriores, cuando usábamos las máquinas del Brasil, le llamábamos urnas electrónicas. ¿Por qué urnas? Porque el voto quedaba depositado en la máquina de votación, ¿verdad? Entonces, el conteo se hacía con los datos contenidos en la máquina, pero tenía 2 o 3 problemas fundamentales este proceso. Primero, que cuando yo marcaba mi voto en la urna, yo marcaba al partido A, pero yo no veía que la máquina sumase al partido A. Simplemente yo confiaba en la máquina, pero no había una verificación que internacionalmente se llama verificación en caliente. O sea, el ciudadano nada más que confiaba en la máquina, pensando que la máquina contaba el voto exactamente por el candidato o el partido por el que el ciudadano eligió. Bueno, ese era un problema. El segundo problema es que cuando se descomponía una máquina de votación, había que hacer todo un proceso. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que en ese momento votaron ya 50 personas y la máquina se descompuso. Y como esos votos están dentro de la máquina, había que hacer todo un procedimiento para sustituir esa máquina. O sea, si se descompuso la máquina en sí, teníamos que
cambiar la máquina, pero teníamos que traspasar los datos contenidos en el cassette. Teníamos que copiar nuevamente a la máquina de votación nueva y ahí continuar la elección. Y generaba muchas dudas en el electorado. ¿Qué será que se traspasó acá? ¿Será que es el resultado real el que están traspasando o no? Ahí hasta alguno pensaba, ¿será que la máquina descompusieron intencionalmente o no? Bueno, ese era un segundo problema. La sustitución de la máquina de votación requería de mucho tecnicismo para poder traspasar los datos de la máquina, digamos, al disco duro, al disquete nuevo que le poníamos, o si se descomponía la máquina del disquete viejo a la nueva máquina de votación. O sea, siempre había que trasladar datos. Bueno, y tercero es que nuestra Constitución Nacional, como les decía hace un rato, en el artículo 18 dispone que el escrutinio debe ser público y fiscalizado. O sea, la gente tiene que poder fiscalizar el resultado de la votación. Y si la máquina de votación, sin ningún comprobante, sin que nadie pueda ver el proceso de conteo de los votos, simplemente decía, fulano tuvo tantos votos y sultano tuvo tantos votos, entonces se entiende que la máquina de votación, o sea, la urna electoral brasileña, no reunía los requisitos exigidos por nuestra Constitución del elegir que el escrutinio sea público y fiscalizado. Por eso es que se resolvió optar por un sistema donde el voto no quede registrado en la máquina, sino en el boletín de voto. Y este boletín de voto, como tiene impreso el voto, puede ser observado por todos, miembros de mesa, veedores, apoderados, público en general, y el escrutinio, o sea, el conteo de los votos, se hace en presencia de todos, bajo la observación de todos, cumpliendo así lo que la Constitución Nacional dispone, ¿verdad? Y otorgándole al ciudadano la confianza de que cada uno que votó vio su voto impreso y comprobó que su voto estaba realmente por el candidato que él eligió. Y poniendo el chip del boletín de voto al lector de la máquina de votación, también le aparecía ese voto, corroborando así que lo que estaba en el chip también era el mismo voto que estaba impreso. ¿Verdad? Bueno, esa es la razón por la cual nosotros optamos por esta máquina. Y además, porque este tiene un sistema mucho más sencillo de sustitución. Si acá se llega a descomponer una máquina, nosotros desenchufamos esa máquina, enchufamos otra y sigue la votación. ¿Por qué? Porque en realidad el voto no está en la máquina, sino está contenido en el chip electrónico que contiene el boletín de voto, ¿verdad? No sé si me explico correctamente y si se entendió mi explicación. Excelente, profesor. Justamente aquella vez a mí me tocó votar, ahora entiendo la diferencia
de la urna electrónica con la máquina de votación. Gracias, profe. Bueno, otra consulta sobre lo que estábamos hablando. No hay más consultas. En el chat escriben, profesor, si puede leer también. Pero yo no estoy, aquí no, yo no tengo el chat, no estoy leyendo. Si podrían verme un poco la gente, cómo podría ser para leer el chat, porque yo aquí no visualizo el chat. No, ¿me pueden ver un poco dónde está el chat? ¿Sí? Ah, chat, ahí está. Bueno. ¿Dónde están los que escriben? Profe, Acá, buenas tardes. ¿Le puedo leer una pregunta que está ahí en el chat? dice, hay una que dice, buenas tardes, profesor. ¿Es válida la opción de que las personas estén esperando en la fila de tu mesa, si de repente falla tu máquina, le pasemos a votar a la máquina de la mesa de al lado? Aclárenme, profe, porque una vez así me dijeron que se hace y yo desconfiado no permití. Bueno, aquí, por ejemplo, les quiero explicar lo siguiente. Como reitero, la máquina de votación no contiene ningún voto. Si se descompone una máquina de votación, mientras se instala una nueva, si hay alguna mesa de votación que no esté ocupada, el ciudadano que está votando en la mesa 10 puede marcar su voto en la mesa 11 sin ningún problema. ¿Por qué? Porque lo que la máquina hace es marcar el voto de la persona y imprimir en el voto y marcar también en el chip el voto de esa persona. Siempre y cuando el ciudadano deposite su voto en la mesa que le corresponde votar, no hay ningún problema que utilice otra máquina. O sea, si yo voto en la mesa 10, se descompuso la máquina o hay mucha gente en esa máquina, me puedo ir a votar en la mesa 11 y volver y depositar mi voto en la mesa 10. No hay ningún inconveniente técnico, ¿verdad? Ahora, depende de la organización y de lo que queramos hacer, porque también nosotros podemos identificar cada mesa con una máquina de tal forma a que no se pueda votar en otra que no sea esa mesa, ¿verdad? Eso ya depende de los partidos políticos, de la confianza o desconfianza que tengan, pero desde el punto de vista técnico no hay ningún problema. Incluso en muchos países, y también en Paraguay, se puede instalar lo que se llama un pool de máquinas. O sea, poner en un lugar, por ejemplo, 10 máquinas y que vengan las personas de cualquier mesa a votar en cualquier máquina, con tal de que, les reitero, deposite su voto en la mesa en la que a él le corresponde votar. No hay ningún inconveniente con eso, puesto que el conteo de los votos, ¿verdad?, se va a hacer con el contenido
del que tiene el boletín de voto y no la máquina de votación. No sé si respondí al que hizo esa pregunta. Entonces usted dice, profesor, que cuando se exige eso por la falta de que la máquina no está respondiendo para no perder la secuencia de la votación, se podría realizar eso de acuerdo a la definición de los apoderados dentro de ese local de votación. Entonces, profe, ¿verdad? Sí. No, yo todavía, aclaro que todavía no estoy pasando la presentación. Estamos todavía en la etapa de repaso de lo que dimos actualmente. No, pero para abajo quiero ir. Bueno, no pasa nomás. La siguiente, por favor. Bueno, estamos. Acá hay una pregunta que dice, en caso que sí, ¿cómo cierras tus actas? Bueno, resulta que la máquina de votación lo que hace es marcar el voto en la boleta. Y para cerrar el cierre de la mesa, se hace como siempre se hizo, contando la cantidad de electores que sufragaron según el padrón que tiene cada uno de los miembros de mesa. O sea, cada uno de los miembros de mesa tiene un padrón donde van marcando la palabra votó. Al cerrar la votación, votan los miembros de mesa, los veedores, etcétera. Y si es la última mesa, los apoderados. Entonces, ahí se contabiliza cuántas personas votaron en la mesa. Y luego se cuentan cuántos boletines de voto hay en esa mesa. Y ahí se hace el cierre. Bueno, hay 150 electores. Y si hay 152 boletines, ustedes ya saben, se destruye 2 sin abrirlos al azar. Si hay de menos, se deja constancia y se cuentan los boletines que hay. Y si los boletines sobrepasan al 10% de los votos de la cantidad de votantes que hay en el padrón, la mesa se declara nula, ¿verdad? O sea que el escrutinio se hace con los boletines de voto que están depositados en la urna, no con la máquina, no lo que dice la máquina de votación. Yo pude haber marcado en una máquina de votación 200 votos, pero 100 se pusieron en la urna de la mesa 1, o sea, y la mitad en la mesa 1 y la mitad en la mesa 2. Entonces, exactamente tienen que coincidir la cantidad de electores y la cantidad de boletines encontrados en cada una de las mesas receptoras de votos, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Bueno, ahora vamos a continuar ya con nuestro tema de la máquina de votación. La máquina de votación es un avance tecnológico que eligió la justicia electoral para poder aplicar el nuevo sistema electoral paraguayo, que es el de las listas cerradas y desbloqueadas. Ya habíamos hablado la vez anterior de que este nuevo sistema, en donde en el escrutinio
no solamente hay que ver cuántos votos tuvo cada partido político, sino que después tenemos que contabilizar y llenar las actas de cuántos votos tuvo cada uno de los candidatos de cada partido político. Imagínense que el Partido Colorado tiene 45 candidatos a senadores. Luego el Partido Liberal tiene 45 y el Partido Febrerista tiene 45 y así sucesivamente. Entonces, como promedio, nosotros tenemos últimamente 30 candidaturas a listas de candidatos. Imagínense 30 por 45. Son más de 130.000, o sea, 1.300 candidatos aproximadamente, ¿verdad? Bueno, entonces, ustedes saben lo que es llenar en el acta manualmente 1.300 datos de electores y el resultado de cada uno de ellos en cuanto a los votos recibidos, ¿verdad? Entonces, es prácticamente imposible, sobre todo que después tenemos que fabricar otra vez el certificado de resultados para cada uno de los partidos que están ahí. Y si hay 4 partidos que reclaman, tenemos que hacer certificado hasta por 4.500 candidaturas. Y cuando termine eso de senadores, tenemos que empezar con diputados y luego con juntas departamentales. Tardaríamos horas y horas en hacer el escrutinio, ¿verdad? Entonces, esta máquina de votación es la única vía que permite realizar el escrutinio en forma rápida y que los resultados sean perfectamente iguales y sobre todo legibles. Porque ustedes no se imaginan la cantidad de errores que hay en los escrutinios de mesa. Miren, hay letras que no se entienden, números que confunden, datos incompletos, tachaduras, sumas mal realizadas, datos que no coinciden entre un miembro de mesa y otro. Si uno abre el acta del sobre 1, tiene un resultado, el sobre 2 tiene otro resultado, el sobre 3 tampoco no tiene. O sea, o los números son ilegibles. Hay una diversidad de errores, cosa que no se da con la máquina de votación. Con la máquina de votación, todas las letras son legibles, se entiende perfectamente. El acta de TREP es idéntico a las actas de escrutinio, a las 3 actas y a todos los certificados que imprime la máquina. Nunca se produjo un error en ese sentido, lo cual facilita enormemente para que antes de 1 hora después de finalizada la votación, cada uno de los miembros de mesa puede irse a su casa a descansar. Entonces, esta máquina es un instrumento para que el nuevo proceso electoral paraguayo, el nuevo sistema de listas desbloqueadas, pueda ser llevada a cabo. Entonces, ¿cómo votamos en las elecciones? ¿Cómo votamos en las elecciones? Vamos a tratar de ir un poco. No me está corriendo esta. Un minutito, por favor.
Ahí ya fue. Bueno, este es el dibujo de una máquina de votación. Como ustedes pueden ver acá, consiste en una pantalla bastante grande, un lugar donde se introducen los votos, que es la parte amarilla que ustedes ven ahí, y el lector de chip es donde está el símbolo de esa antena también en amarillo, más abajo. Bueno, esas son las partes más importantes de la máquina de votación. ¿Y cómo es que se utiliza? Se presenta la cédula de identidad civil a los miembros de la mesa, quienes le entregan el boletín firmado por los dos vocales. O sea, los dos vocales firman ahí, como ustedes ven a la derecha, que están firmados por los dos vocales, el boletín de voto. Fíjense que ahora hay un solo boletín de voto. Antes nos entregaban uno para presidente, otro para senadores, otro para diputados, otro para junta departamental, otro para gobernador. Y anteriormente también teníamos hasta para parlamentario del Mercosur. Nos llegaron a entregar hasta 6 boletas. Sin embargo, esta es una boleta única. En una sola boleta quedan marcados todos los votos. Bueno, ahí se pone, como muestra la flecha, la máquina, el boletín de voto en la máquina de votación. ¿Verdad? Eso se deposita ahí y la máquina estira la boleta y la coloca donde corresponde para que se pueda ejercitar el voto. En ese momento, en la pantalla ya nos va a aparecer los candidatos a intendente, que es la próxima elección. Entonces, yo al ver esto, tengo las opciones de marcar por cualquiera de los 4 candidatos o votar en blanco. Recuerdan que antes el voto en blanco era si no marcaba ni un candidato. Ahora no. Ahora, si yo quiero votar en blanco, tengo que marcar mi voto en blanco. ¿Y cómo hago? Simplemente tocando en el cuadro del candidato que yo quiero elegir. Una vez que yo toqué el candidato a intendente que me gusta, me va a aparecer la lista de los partidos, movimientos, alianzas o concertaciones que presentan listas para miembros de juntas municipales. ¿Verdad? Ahí van a aparecer los partidos que presentan listas. Y luego yo elijo una de las listas tocando en la pantalla, ¿verdad? Y si yo toco el número, por ejemplo, 22 o 89, ahí me va a aparecer cuáles son los candidatos de ese partido, porque yo ya no puedo votar por otro que no sea de ese partido. Por eso se dice listas cerradas y desbloqueadas. Cerrada porque cuando yo elegí un partido, ya tengo que votar solamente a un candidato de ese partido. No puedo elegir un partido y votar al candidato de otro partido porque de hecho la máquina de votación luego no nos va a permitir. Pero aun cuando fuera boleta, si yo marco que quiero votar por el Partido Colorado, por ejemplo, y después marco a un candidato del Partido Liberal, ese voto es nulo. O sea, se marca el partido y dentro de ese partido se elige un candidato. ¿Y cómo? Simplemente tocando en la pantalla el cuadro del candidato de mi elección. ¿Y qué va a pasar ahí?
me va a aparecer en la pantalla a cuál candidato a intendente yo elegí y a cuál candidato a junta municipal elegí. Y yo, si quiero, si no me arrepiento de haber votado en este caso por Julio Noguera, puedo poner modificar y me va a volver atrás para que vuelva a elegir. Pero si quiero modificar todo, ninguna de las dos candidaturas me gusta a última hora, puedo poner ahí donde está anaranjado reiniciar. Pero si, como es casi lógico, yo estoy conforme con lo que marqué, aprieto ahí en la parte verde donde dice confirmar e imprimir. Y una vez que yo toque eso, me va a imprimir un boletín que donde está impreso el voto que yo emití. Y y el boletín tiene también una antenita que se puede ver ahí. Y ese lugar tengo que acercar a la antena de la máquina de votación. Y ese mismo voto que yo veo en la boleta me va a aparecer también en la máquina de votación, para que yo pueda comprobar de que el voto que está impreso es igual al voto que está en el chip de la máquina, del boletín de voto, ¿verdad? Luego doblo el boletín y me voy junto al presidente de la mesa, le hago firmar el boletín y pongo mi dedo con la tinta indeleble y deposito mi boletín en la urna plástica que tiene cada mesa de votación. Y ahí termina mi votación, ¿verdad? Ese es el proceso de votación. Ahora, ¿qué pasa si un elector va a la máquina de votación, ¿verdad?, y no sabe cómo votar? Puede ser que diga, no, yo no voy a votar, y se va y deposita el boletín en blanco en la urna plástica. Puede ocurrir eso. Nadie va a saber porque nadie verifica el voto. Pero si nosotros encontramos un boletín en blanco al hacer el escrutinio, podemos decir que ese es un voto nulo, no es voto en blanco. Porque eso era antes. Antes, cuando el boletín no tenía marca, era voto en blanco. Ahora, para que se cuente como voto en blanco, debe haber el ciudadano seleccionado la opción voto en blanco que está en la pantalla junto a los candidatos para cada cargo. Entonces, una vez que yo deposite y voten todos los miembros de mesa, todos los que tienen que votar, llega la hora del cierre y cerramos la votación, entonces ahí va a comenzar el escrutinio. Les reitero, del escrutinio pueden participar apoderados, veedores, público en general. ¿Y cómo se hace el escrutinio? Les reitero, se cuenta en el padrón de la mesa cuántos electores votaron. Luego se extrae de la urna plástica los boletines de voto. Se cuenta cuántos boletines hay. Y se hace el acta de cierre y el acta de coincidencia de electores con votos encontrados.
Entonces se pone que se encontraron 150 votantes y hay 150 boletines de voto. Entonces se pone de más o de menos 0. Si el caso que haya más boletines, se pone de menos 1 y se cuenta lo que hay. Si hay de más, se pone boletines de más 2 y se destruyen 2 boletines. Bueno, una vez que el acta esté llenada, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya sabemos que hay 150 electores y que hay 150 boletines. Desdoblamos el boletín, le mostramos a los presentes la marca que tiene el boletín, o sea, el voto impreso que está en el boletín. Y luego ponemos, como en ese momento ya la máquina pusimos en modo escrutinio, pasamos ese boletín de voto por el lector, la antena de la máquina de votación, y ahí me va marcando para que el público, veedores y todos puedan ver de que el voto que me estoy viendo en el papel es el mismo que estoy viendo en la pantalla. E inmediatamente yo ya puedo ver el voto parcial. El candidato, el partido A tiene un voto y el candidato fulano de tal tiene un voto. Y así en cada voto me va a ir mostrando la pantalla para que cada persona pueda controlar con un lápiz, con un papel y hasta de memoria si se la antoja. Bueno, entonces los boletines van pasando, ¿verdad? Entonces, etimológicamente escrutinio viene del latín scrutinium, de escrutar y acto de examinar y hacer, hace referencia a la búsqueda e indagación de algo específico. En el ámbito político electoral hace referencia a la función pública, mediante la cual una vez concluida la jornada electoral se ven los resultados de las votaciones. El escrutinio consiste en el conteo, valoración y consolidación de los votos emitidos. Es el momento crucial del proceso electoral, con el cual se concluye un complejo conjunto de actividades interrelacionadas, tanto de carácter institucional formal como técnico-administrativas, mediante las cuales se determina el número de votos depositados u otorgados a cada candidato y o lista de candidatos. Y, en consecuencia, se establecen los ganadores a cargos públicos, ejecutivos o de representación política. Bueno, entonces existen dos tipos de escrutinio, el manual e informatizado. Por regla general, los escrutinios manuales se llevan a cabo en diversas instancias o etapas. La primera se realiza en las mesas receptoras de votos, realizándose la subsiguiente etapa en órganos electorales de mayor jerarquía e instancias superiores, cuya competencia se extiende a dimensiones territoriales más amplias que las etapas anteriores. El escrutinio manual se sigue empleando 98% de países. De 295, en el mundo solo 7 han implementado en su jurisdicción el voto electrónico. Pero este dato ya quedó desfasado, ¿verdad? Bueno, entonces, existe cierta confusión en cuanto al uso de los términos cómputo y escrutinio, a los que en algunas ocasiones se le considera sinónimos. De acuerdo con lo expresado anteriormente, el concepto de cómputo sería más restringido que el de escrutinio, por cuanto se registren a la simple labor cuantificadora, mientras el escrutinio se refiere además a una labor calificadora, es decir, a todo el conjunto mediante los cuales se contabiliza, se valora y se califica el voto y se derivan sus consecuencias jurídico-políticas
como la conquista o conservación del poder de la representación. O sea, el cómputo es contar y el escrutinio ya es también juzgar, porque yo puedo anular un cómputo, ¿verdad? El escrutinio ya es un juzgamiento que se hace en este caso en la mesa. El artículo 21 dice, el voto es secreto, pero el escrutinio es público. Terminada la votación, comenzará el escrutinio. Cualquier elector tiene derecho a presenciarlo en silencio, a la distancia prudencial que disponga el presidente de mesa, quien tiene facultad de ordenar en forma inmediata la expulsión de personas que de cualquier modo interfieran en él, ¿verdad? Y acá el 22, el artículo 222 que le decía. Las operaciones de escrutinio se realizarán en el mismo sitio en que se realizó la votación, en un solo acto ininterrumpido. Ellas se ajustarán a los siguientes procedimientos. Al primer término, el presidente procederá a la cinta firmada en la que procederá a su apertura. Una vez abierta la urna, se procederá al conteo de los boletines contenidos en ella y así sucesivamente, lo que ya explicamos anteriormente, ¿verdad? No quiero repetir por tercera vez. Ahora, ¿cómo se hace el proceso de escrutinio electrónico? ¿Verdad? Fíjense, concluida la votación, se procederá al escrutinio de los votos, para lo cual se ubicará la máquina de votación en la mesa de votación, siendo la misma habilitada en el modo de cierre de mesa y escrutinio por el presidente de la mesa, con su credencial electrónica. El procedimiento de escrutinio se realizará en un solo acto ininterrumpido. Por eso es que cuando había gente que pedía que contemos de nuevo los votos, la justicia electoral no pudo hacer. Porque el escrutinio es un único acto, ininterrumpido. No se puede volver a contar. ¿Por qué? Porque el conteo que nuestra Constitución establece es público y fiscalizado. O sea, se hizo ante la presencia de miembros de mesa, veedores, apoderados, periodistas, público en general, cualquiera que quiso observar. Y si de ahí surge un resultado. Y por eso, el miembro de mesa, antes de firmar las actas de escrutinio, pregunta si hay alguna protesta que hacer contra el resultado. Y si algún veedor, miembro de mesa, apoderado, público, quiere hacer alguna protesta, en ese momento puede hacer. Pero, ¿qué les parece si públicamente se cuenta en la mesa y ganó el partido a 100-80 y de repente yo vuelvo a contar en la justicia electoral entre 4 paredes, sin la presencia de los miembros de mesa, de los veedores, de los apoderados y del público, y salgo a decir que el partido A perdió 80-100? O sea, sería absolutamente contradictorio con lo que establece la Constitución Nacional, ¿verdad? Entonces, para que sea justo, siempre es en un acto ininterrumpido. Porque de lo contrario, sería interrumpido cuando en la mesa se cuenta y después otra vez se cuenta en el tribunal. Y por otro lado, estaríamos contradiciendo lo que dice el Código Electoral, que los miembros de mesa son la única autoridad en la mesa en la que actúan y no obedecerán orden de autoridad alguna. O sea que el miembro de mesa, si es que el tribunal va a volver a juzgar y a contar los boletines, quiere decir que el miembro de mesa hace un conteo preliminar nomás.
y no un escrutinio definitivo, como lo indica la ley. Bueno, Buenas tardes. sí, Permiso, profesor. sí, sí. Y aquel sobre número 4 tan cuestionado en su momento, em, ¿cuál es la finalidad de que eso se lleve todo a la central? Bueno, Porque sí, eso es lo que quiero saber. Gracias, sí, profe. sí, no hay ningún problema. Miren, anteriormente los boletines de voto se consideraban basura electoral y se tiraba. Sé que algunos quemaban, otros tiraban en la escuela, algunos ponían una bolsa y tiraban en el arroyo. En todos los lugares se encontraron boletines de voto. Eso ocasionó una serie de denuncias, ¿verdad? Con diferentes motivos. Entonces, la nueva ley estableció que los boletines de voto vengan a la justicia electoral en un sobre número 4. Pero en ningún momento la ley dice que esos sobres pueden ser contados. No, la ley no establece que puedan contarse. Dice que serán depositados en el sobre número 4 y resguardados por la justicia electoral. Resguardar quiere decir guardar y que no se toque, ¿verdad? Entonces, el sobre número 4 pone orden a eso de tirar por cualquier lugar los boletines de voto por un lado. Y por otro lado, lo que sí podría darse es una denuncia contra un miembro de mesa, por ejemplo, porque no puso los sobres. Entonces, en caso se verifica que esta persona no puso los sobres y puede ser considerada una falta electoral por parte del juez. Pero en ningún caso la justicia electoral tiene facultad para contar los votos de nuevo y dar un nuevo resultado. ¿Por qué? Porque la justicia electoral es un órgano de cumplimiento. Lo que hace la justicia electoral es cumplir lo que dice la ley. Y nosotros estamos inmersos en el derecho administrativo. En el derecho civil, todo lo que no está prohibido está permitido. O sea, si la ley no me prohíbe algo, yo puedo hacer. En cambio, en el derecho administrativo en el que estamos nosotros, es al revés. Todo lo que no está permitido está prohibido. O sea, que si la ley no me dice específicamente volver a contar los votos en caso de duda, yo no puedo hacer eso. Porque la ley no me autoriza, ¿verdad? Así como nosotros, por ejemplo, durante 26 años no cobramos multas porque la ley no nos ha autorizado. Ahora la ley dice que la justicia electoral podrá cobrar las multas relacionadas con las faltas electorales. Y esa es la única forma que tenemos de cobrar las multas, cuando la ley específicamente nos dice autorizado a cobrar las multas. Bueno, por eso es que el sobre no se puede abrir, ¿verdad? No se puede volver a contar los votos, porque no tiene, la justicia electoral no tiene esa competencia, no está autorizado por ley para hacerlo. Ese es el tema del sobre 4. Y fíjense que la ley sobre el sobre 4 es tan incompleta que hasta ahora nosotros no sabemos qué hacer con los sobres 4, porque dice
la justicia electoral deberá resguardarlos, pero no dice ni para qué, ni dice por cuánto tiempo. O sea que nosotros podríamos destruir mañana el sobre 4, porque ya terminó el proceso de adjudicación de banca y todo eso. Entonces, estaríamos resguardando ya sin ninguna razón, ¿verdad? Pero les reitero, la justicia electoral es un órgano de cumplimiento y no está autorizada a realizar un recuento de los votos. El proceso electoral es muy claro. Lo que el escrutinio, lo que en el juzgamiento se hace es juzgar la validez o no del acta de escrutinio, pero nunca de un voto. La justicia electoral no puede cambiar las actas de escrutinio. Por ejemplo, en la mesa A salió 100-40. Bueno, ganó un partido. Yo, como justicia electoral, no puedo cambiar a decir, no, este resultado tiene que ser 100-41. Eso no está permitido. Lo único que la justicia puede hacer es que, encontrando errores graves en el acta de escrutinio, puede anular esa mesa. Pero nunca convalidar un nuevo resultado para esa mesa. No sé si se entiende mi explicación. Sí, doctor, perfectamente, gracias. Bueno, seguimos entonces. El escrutinio es público y fiscalizado. Se realiza en un mismo sitio en que tuvo lugar la votación, en un solo acto ininterrumpido. Fíjense lo que le reitera acá. Se realiza en el mismo sitio en que tuvo lugar la votación. La votación no se hizo en la justicia electoral. En un solo acto ininterrumpido, dice. Si es que se cuenta en la mesa y después se vuelve a contar en la justicia electoral, ahí hay un acto interrumpido por varios días. ¿Verdad? Bueno, los veedores apoderados, cualquier elector, miembro de prensa, una instancia prudencial, tienen derecho a presenciar el escrutinio reclamando cuando lo consideren conveniente. Bueno, ahora vamos a ver un poco cuándo el boletín de voto es válido y cuándo es nulo. El boletín de voto que tenga impresa la selección del elector y el chip, ¿verdad?, es leído por el RFID. El RFID es la antenita esa que les mostré, ¿verdad? De la máquina. En este caso, se introduce cuando no puede ser leído, ¿verdad? No se puede leer el voto, ¿verdad? Entonces, se le pone como si fuera un voto nuevo en la máquina de votación y ahí puede ser que la máquina lea el voto. Ahora, si así todo no puede leer el voto, se le califica como voto a computar. ¿Y qué significa voto a computar? Fíjense bien y atiendan lo que les voy a explicar. El boletín este del que estamos hablando tiene impreso, como ustedes pueden ir abajo, perfectamente se ve el voto del elector. Pero al lado está la antenita donde está el chip. Y puesto en la máquina de votación no se lee el chip. No se puede leer. Entonces, si no se puede leer el chip, no va a entrar en el escrutinio, no va a ser contabilizado, ¿verdad? Entonces no va a ser computado por la máquina, porque no se lee el chip
y la máquina lo que lee es el chip. Entonces, como en este voto se ve perfectamente la intención del elector, entonces nosotros ponemos en un sobre número 7 y eso va a la justicia electoral. Y en la máquina de votación se pone también cuántos votos a computar se encontraron. Se encuentran muy pocos casos de esto. Muy pocos casos. Hay que falla el chip. Entonces, ese sobre número 7, también yo tengo un acta que se llama acta de votos a computar. Y ahí pongo también que hay un sobre que es para el partido tal y el candidato tal. Y entonces, cuando llega la justicia electoral, se abre el sobre 7, se mira el boletín de voto y se ve el acta de voto a computar. Y si todo coincide, ahí en el cómputo final se le agrega ese voto a computar a la persona y al partido que votaron. Bueno, ¿por qué? Porque no se puede declarar nulo un voto porque tiene una falla técnica, cuando que el elector imprimió perfectamente cuál era su opción, ¿verdad? Bueno, voto en blanco, el boletín de voto donde el elector seleccionó esa opción en la máquina de votación. Fíjense acá en la máquina hay una parte que dice voto en blanco. Si yo toqué con mi dedo ese cuadro, quiere decir que voté en blanco. En la máquina de votación me va a salir a intendente, voto en blanco. Y si pongo el chip del boletín de voto por la máquina, también me va a salir voto en blanco. Se lee perfectamente y se entiende que esa es la intención del elector. Ahora, ¿cuándo el voto es nulo? El boletín de voto que no tenga la firma de los miembros de mesa es nulo. El boletín de voto sea ilegible. Si yo en el impreso no puedo saber por quién votó la persona, aun cuando se pueda leer el chip, el voto es nulo. ¿Por qué? Porque ese voto no pudo ser comprobado por el elector. Él no pudo verificar su voto y él no puede saber entonces que le está marcando el chip porque él no puede leer su voto. El boletín de voto que no tenga impresión alguna, ya hablamos de eso. Yo me fui, ni siquiera pasé por la máquina de votación o la máquina de votación por error. No imprimió nada, entonces es un voto nulo. Y por último, el boletín con la impresión de voto inválido depositado en la urna. Cuando de repente se ve que hay un error, la máquina puede imprimirle en el boletín voto inválido y eso depositan en la urna. Eso también es un voto nulo. ¿Verdad? Cuando el boletín de voto sea calificado nulo, lo será para todos los cargos en elección. O sea, yo no puedo en un mismo boletín declarar válido el voto para intendente y nulo el voto para la junta municipal, perdón. Entonces, ¿el boletín es válido o es nulo? No es mitad válido y mitad nulo. Bueno, entonces, el presidente de mesa desdobla cada boletín, separa los boletines nulos y acerca los votos válidos al lector de la máquina de votación.
En la pantalla se mostrará el contenido de dicho voto, así como la cantidad de votos que haya obtenido cada movimiento y cada candidato. Se procede a la lectura en voz alta del contenido del boletín. Primero, presidente y vice, senadores, diputados, gobernadores, excepto capital, y junta departamental en su caso, excepto capital también, porque capital, Asunción, no elige ni gobernador ni junta departamental, continuando con los otros cargos en elección si es el caso. El presidente de mesa exhibe cada boletín a los vocales veedores de mesa y electores. Si algún miembro de la mesa, veedor o apoderado, en ejercicio de sus funciones, tiene dudas sobre el contenido de un boletín de voto leído al presidente, puede pedir y esto se le dará debiendo ser concedido inmediatamente. Bueno, terminada la lectura y escrutinio de los boletines de voto, se imprimirán los certificados de resultados TREP, los cuales, una vez leídos y firmados por los miembros de mesa, se entregarán inmediatamente al acopiador TREP. Estos certificados tendrán la misma información que el acta de escrutinio impresa por la máquina de votación. O sea, lo primero que se imprime es el acta TREP. Entonces, imprime el acta 3, firman los miembros de mesa y ya se le da al acopiador TREP para que vaya a transmitir el resultado del TREP. Eso es lo primero que imprime la máquina. Y la máquina te va diciendo, de hecho, introduzca el certificado de resultados TREP y te muestra luego la foto con el color que tiene esa boleta. Impresión de actas de escrutinio. Finalizada la impresión de los certificados TREP, el presidente de mesa imprimirá en la máquina acta de escrutinio para cada cargo en elección que contendrá la fecha de la elección, el departamento, municipio, división partidaria, local de votación y el número de mesa correspondiente. El resultado de los votos obtenidos por cada lista y cada candidato, la cantidad de votos en blanco, votos a computar, votos nulos y el total de votos. Cada acta de escrutinio será suscrita obligatoriamente por el presidente de mesa y los vocales. Y si desearen los vocales van a firmar, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Se pasaron todos los datos, se contaron todos los boletines y finalmente la máquina imprime el certificado de resultados para cada partido político. A cada partido político se le da un acta de resultados para que ellos después, cuando se juzguen las elecciones, traigan los resultados que tienen en su poder y comparen con las actas de escrutinio que se están, digamos, juzgando en ese tribunal. Ahí, en ese tribunal, ellos tienen que presentar las protestas que consideren necesario contra el juzgamiento preliminar y eso va a volver a tratar el Tribunal Superior de Justicia Electoral en su momento. Y una vez que el Tribunal Superior juzgó todas las elecciones, todos los boletines de voto, los certificados de resultados, sin entrar en los boletines de voto, entonces hace la sumatoria para saber quiénes son los ganadores de la elección, ya sea para cargos municipales, de junta municipal o intendente, cargos departamentales como diputados, gobernador y junta departamental, o cargos nacionales como presidente de la República y senadores. Entonces, ese es el proceso de votación y de escrutinio que tiene la máquina de votación.
nosotros consideramos que este es un sistema súper verificable a través de los técnicos informáticos de los partidos que desde meses antes están inspeccionando y revisando la máquina de votación, como así también es fiscalizable por los ciudadanos que están en las mesas receptoras de voto sin necesidad de ningún aparato electrónico. Con un lápiz y un papel, una persona puede ir anotando los votos que se van leyendo y comparar con el resultado que imprime la máquina y se va a dar cuenta que siempre le va a dar el mismo resultado. Estamos. Bueno, no sé, ¿alguna pregunta que tengan sobre el tema del escrutinio de la máquina, de la votación, de todo lo relacionado con la máquina? Profesor, Sí. sobre el certificado de resultado que se expide a pedido de los partidos, generalmente hay mucha confusión o no te quieren dar, ya va sin firma, o si no directamente te dicen, sácale una foto a la pantalla de la máquina. Es como que ya no quieren dar normalmente. Ese es un error grave de los miembros de mesa. Y los apoderados o veedores tienen que exigirle, porque no es nada difícil. Es ordenarle a la máquina que imprima los certificados de resultados nomás. Ni siquiera tienen que llenar ellos, ¿verdad? Tienen que imprimir nomás y repartirle. Imprime, hay 5 veedores, se imprime 5 copias y se le entrega, ¿verdad? No hay ningún problema, 5 copias por cada cargo, para cada cargo, ¿verdad? Y lo que vos decís también es factible hacer. Hay un código QR que en la máquina que vos podés fotografiar y transmitir ya tu resultado. Esto es para facilitar a los partidos políticos que tienen una buena estructura, pueden fotografiar el QR, enviar a su partido y ahí el partido hace el conteo con ese QR. Porque ese QR también contiene el resultado final de la elección, ¿verdad? No hay inconveniente alguno en hacer ese procedimiento, porque facilita que los partidos puedan contabilizar y controlar también las elecciones. Y nosotros queremos que nuestra actuación sea lo más transparente posible, que los partidos puedan controlar el proceso y que puedan estar seguros de que el escrutinio y el conteo de los votos es en realidad lo que ocurrió en las mesas de votación y no una cuestión de interés sectario. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay más preguntas? Bueno, espero que sea porque se entendió bien, ¿verdad? Bueno. Súper claro, profe. Bueno, para terminar el día de hoy, y puedan ustedes tener tiempo para leer un poco para la prueba de mañana. Mañana la prueba no va a ser de elección múltiple. Mañana van a tener que escribir un poco. Tenemos ocho preguntas y van a tener que escribir. Yo les ruego que hagan despacio, con buena letra, que se pueda entender y que piensen bien antes de responder. Vean qué es lo que la pregunta les pide. Si te pide que explique algo o que cite algo. Cuando te dice que explique, quiere decir que tenés que desarrollar qué es tal cosa. Y si te dice citar,
es decir, bueno, es democracia participativa o democracia representativa o democracia mixta o lo que sea. Entonces yo cito nomás, pero si me pide que explique, tengo que explicar cada cosa y la no explicación va a meritar que se le otorgue menos puntos. Tiene 8 preguntas. Tiene 5 puntos cada pregunta, así que vayan ustedes tratando de completar lo mejor posible. Pero ahora yo le quiero mostrar lo que la vez pasada hablamos, pero que no les mostré, que es lo que hace mucho queremos aplicar en Paraguay, que es el voto secuencial. Lastimosamente, muchos partidos políticos se oponen a aplicar el voto secuencial por razones que yo considero absolutamente ridículas. No que el presidente de la mesa tiene que sentarse en el medio. ¿Cuál es la razón por la cual un presidente de mesa tiene que sentarse en el medio? No hay ninguna. Ni la ley dice que tenga que sentarse en el medio. ¿Y cómo es el voto secuencial? En el voto secuencial, el presidente de la mesa se ubica en una esquina de la mesa. El vocal 2 en el centro y el vocal 1 en el otro extremo. ¿Verdad? Los veedores se ubican detrás de las autoridades de mesa. Como, fíjense, ahí hay 3 miembros de mesa. El vocal 1 es el que está frente a la fila, como ustedes pueden ver ahí. El vocal 2 está en el medio y el presidente está en el otro extremo. El presidente siempre tiene que estar del lado en que está el cuarto oscuro con la máquina de votación. Y en la fila, ahí tenemos 5 electores, ¿verdad? Bueno, el primer elector, el elector 1, se acredita mostrando su cédula de identidad al vocal 1. El vocal 1 procede a verificar si el ciudadano figura como elector en el padrón de la mesa. De ser así, o sea, si le encuentra, firma al dorso del boletín de voto y escribe votó en la casilla correspondiente a ese elector. Pasa el boletín de voto al vocal 2 y le informa el número de orden que tiene el elector en el padrón. O sea, firma en la casilla, en el boletín de voto y le pasa al vocal número 2. En ese momento, el elector 1 pasa frente al vocal 2. O sea, fíjense, el elector 1 ya está frente al vocal 2. Entonces, el vocal 2 recibe el boletín de voto y verifica la cédula de identidad del elector 1. Verifica en el padrón de la mesa el número de orden del elector. Firma el boletín de voto. Le entrega al elector y lo invita a pasar al cuarto oscuro. El vocal 2 escribe votó en la casilla correspondiente y le informa al presidente de mesa el número de orden que tiene el elector en el padrón. Luego, el boletín 2, mientras tanto acá, ya está mostrándole su cédula al vocal 1. Este ya le está ubicando. Mientras el elector 1 está con el vocal 2, el elector 2 ya está frente al vocal 1. ¿Verdad? Está ya registrando su nombre, dando su cédula, todo. Él ya le está buscando en el padrón y le está entregando el boletín de voto. Entonces, ¿ahí qué pasa? El elector 1 pasa al cuarto oscuro, ¿verdad? Introduce el boletín de voto en la urna
en la máquina, selecciona su opción en la pantalla, imprime su voto y regresa a la mesa. En ese momento el elector 2 ya pasa otra vez frente al vocal a fin de iniciar el proceso. Luego, mientras el elector 1 está votando, ya el elector 2 ya está en el cuarto oscuro y el elector 3 ya está frente a los vocales de votación. O sea, no hay tiempo que perder. El único tiempo que se va a tardar es el que cada elector tarde frente a la máquina de votación. O sea, si en la máquina de votación tenemos un promedio de 2 minutos por votante, 2 minutos no va a tardar cada elector para votar. Porque este elector número 3, por ejemplo, tarda acá menos que lo que tarda el elector 2 en la máquina de votación. Y el elector 1 tarda frente al miembro de mesa, al presidente de mesa, menos tiempo que lo que el elector 2 está ahí. Entonces, cada 2 minutos vamos a tener un elector votando. Y si es rápido en la máquina de votación, en 1 minuto es lo que va a tardar cada persona para votar. Eso ya depende de la velocidad de la gente. Hay gente que vota en menos de 1 minuto, ¿verdad? Hay gente que tarda 2 minutos, hay gente que tarda 3 minutos. O sea que el promedio que calculamos es 2 minutos, ¿verdad? Y como nosotros tenemos 10 horas de votación, por ejemplo, en las municipales, que son 600 minutos, tenemos tiempo de sobra para que voten 300 personas y más. Y en una mesa donde nosotros ponemos 300 personas, lo máximo que van a votar son 200 personas, con lo cual tenemos el tiempo suficiente para que la gente vote. Este es un sistema moderno de votación. Yo experimenté eso en Venezuela y resultó una maravilla, porque anteriormente tardaban 5 y 6 minutos cada elector para votar, porque ellos tienen 7 miembros de mesa y cada uno le hace un control diferente. En cambio, haciendo así en forma secuencial, con cada 1 minuto y medio votaba una persona, con lo que se aceleró enormemente el proceso de votación. Pero lastimosamente en Paraguay no nos dejan hacer, diciendo que no, la gente está acostumbrada, nunca se hizo, que va a haber problemas, pero nunca se votó con máquina también y ya estamos haciendo. Nunca hubo listas desbloqueadas y estamos haciendo. Siempre hay novedades, siempre hay nuevas prácticas y esto va a acelerar enormemente el proceso de votación. Porque si hacemos como siempre, que viene una persona, se va junto al presidente, le muestra sus cosas, después hace firmar los boletines de voto por los vocales, se va a la máquina, vuelve junto al presidente, le entrega su papeleta, el otro le entinta el dedo, le deposita su papeleta, le devuelve la cédula de identidad, ya pasaron 4 o 5 minutos y después recién viene el siguiente elector. Entonces estamos tardando 5 minutos por cada elector. En cambio, con el otro sistema tardamos como promedio 2 minutos. Y eso quiere decir que si en 10 minutos antes votaban 2, ahora votan 5 o 6. Entonces, ese es un dato fundamental para nosotros. Bueno, hasta aquí llega mi presentación de hoy. Yo quiero que me hagan las últimas dudas que tengan y aprovechen este tiempo que les doy para poder leer las presentaciones anteriores y puedan hacer un buen examen mañana. ¿Alguna pregunta que tengan? Profe, sobre el examen de mañana, ¿eso sería con límite de tiempo o cómo sería?
en el horario que siempre nos levantan la prueba Sí, o en el horario le van a levantar la prueba y ustedes van a hacer y van a tener que devolver. Van a tener suficiente tiempo. Nosotros, esta no es una carrera de, para hacer todo apurado. Van a tener tiempo suficiente para explicar, para expresarse, para ver todo y después van a levantar de vuelta, ¿sí? no? Ya Gracias, los profe. profesores, ya los Profesor, profesores. Sí, sí, usted dijo de rato, yo no me entendí mal, que hay que hacer de puño y letra. Eso no hace falta que sea así, se puede hacer en un archivo, ¿verdad? escribir en una máquina. Sí, Word, convertir a PDF o Sí, entregar en Word o... sí, no, pueden hacer sin problema. Sin Ah, ok, porque problema mi letra pueden es feo, hacer. pues, mi letra es horrible. Por eso no. No, pueden hacer sin problema. Lo Ok, importante muchas gracias. es lo que diga, no cómo se escribe, ¿verdad? Ok, gracias, gracias. Sí. Y traten de ser específicos, respondan la pregunta, fíjense primero qué les pide. Que si explique, explican. Si es cita, citen. Si es que es algo, expliquen primero lo que es y si es bueno poner qué clase de cosas hay en esa materia, ¿verdad? Entonces, con tranquilidad y vamos a tratar de hacer un buen examen. ¿Alguna pregunta más? Todo claro, profesor. Muchísimas gracias. Bueno, entonces vamos a llegar hasta acá y este tiempo aprovechen para leer un poco porque es importante la lectura. Vean, repasen un poquito para poder rendir bien porque la memoria es flaca y de repente se nos olvida las cosas, pero leyendo uno va refrescando la memoria y le quedan las cosas más claras. Así que les pido que den una lectura para poder hacer un buen examen. Yo creo que en estos días que estuvimos en diálogo, hemos explicado bastante bien todo lo que representa un proceso electoral, todas las partes del proceso electoral, como para poder dar a entender claramente de qué estamos hablando y sería ideal que cada uno de ustedes haga un examen satisfactorio. Bueno, les deseo un buen examen mañana y muchas gracias. Muchas gracias, Gracias a profesor. usted, profe. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta Muchas luego, gracias, profe. profesor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego.